Hablar del enemigo en el derecho penal contemporáneo no es un ejercicio retórico ni una provocación conceptual, es una necesidad analítica. En las últimas décadas, el derecho penal ha sido progresivamente desplazado desde su función clásica, limitada, garantista y reactiva, hacia un dispositivo de gestión de riesgos, estrechamente vinculado a discursos de seguridad, de prevención y neutralización. Este desplazamiento no se explica únicamente por el aumento de determinadas formas de criminalidad, sino por el cambio profundo en la racionalidad punitiva. El derecho penal ya no pregunta únicamente qué se hizo, sino quién es el sujeto, qué representa y qué peligro encarna. En este tránsito emerge con fuerza la figura del enemigo. El enemigo no preexiste al derecho penal, sino que es producido por él, mediante procesos de etiquetamiento, de moralización, de exclusión, que tienen profundas consecuencias jurídicas, sociales y culturales. Es necesario aclarar desde el inicio que esta ponencia habla de la construcción del enemigo y no de la construcción de un enemigo. La diferencia no es gramatical, sino es epistemológica. Hablar de un enemigo remitiría a un sujeto concreto, contingente, eventualmente reemplazable. En cambio, el enemigo es una figura estructural, una categoría que puede ser ocupada por distintos sujetos, pero que mantiene rasgos constantes: peligrosidad, irrecuperabilidad, exterioridad moral y jurídica. Desde la antropología criminal, el enemigo puede entenderse como una figura liminal, alguien que habita el umbral entre lo humano y lo inhumano, entre el ciudadano y el no ciudadano, entre el sujeto de derecho y el objeto de control. La antropología criminal nos va a permitir observar aquello que el análisis estrictamente normativo suele invisibilizar. ¿Es el castigo? ¿No es solo una técnica jurídica?, sino también un hecho cultural cargado de símbolos, de emociones y narrativas morales. Autores como Michel Foucault mostraron que las prácticas punitivas siempre han estado ligadas a formas de saber y de poder que producen determinados tipos de sujetos. Más recientemente, la antropología jurídica y el criminal ha insistido en que el derecho penal no solo reprime, sino que clasifica, nombra y produce identidades. Desde esta perspectiva, la figura del enemigo no es un exceso del sistema penal, sino una de las posibilidades internas que se activan con especial intensidad en contextos de miedo social, de crisis política y de securitización. Uno de los mecanismos centrales de la construcción del enemigo es el etiquetamiento. La teoría del Lovell Approach ya había advertido que la desviación no es una cualidad intrínseca del acto, sino el resultado de una atribución social. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, el etiquetamiento adopta una forma más radical. El enemigo no es simplemente etiquetado como delincuente, sino como una amenaza estructural, un mal moral, sujeto irrecuperable. Este proceso va acompañado de una moralización intensa. El enemigo no solo viola la ley, sino que encarna una ruptura profunda del orden social. Como consecuencia, el castigo deja de justificarse en términos de responsabilidad individual y pasa a legitimarse como necesidad colectiva. En este punto, el derecho penal se aproxima peligrosamente a un lenguaje de guerra. Ya no se trata de juzgar, sino de neutralizar. Y el derecho penal del Estado de Derecho se construyó históricamente sobre una premisa fundamental: quien delinque sigue siendo ciudadano. La pena en ese marco es una respuesta limitada, sujeta a la legalidad, a la proporcionalidad, al debido proceso. En cambio, la figura del enemigo va a romper esta lógica. Ahí lo advirtió Gunther Jacobs, ¿no? El enemigo es aquel que ha abandonado de manera duradera el orden jurídico y por ello no puede reclamar plenamente sus garantías. Sin adherirme críticamente a esta tesis, es innegable que su lógica se ha expandido en múltiples sistemas penales. Desde una lectura antropológica, esta fractura puede entenderse como un ritual de expulsión.
El enemigo es situado fuera de la comunidad jurídica para permitir un ejercicio más amplio del poder punitivo. El proceso penal, en estos casos, corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad confirmatoria más que un espacio real de contradicción y de defensa. La construcción del enemigo no sería posible sin una determinada cultura jurídica del castigo. Esta cultura se manifiesta cuando amplios sectores sociales y también institucionales comienzan a percibir las garantías penales como obstáculos y no como conquistas civilizatorias. En esta cultura jurídica del castigo, vamos a analizar que la presunción de inocencia se interpreta como ingenuidad, el debido proceso como una complicidad y el garantismo como una debilidad. Desde este punto de vista antropológico, reitero, antropológico, este fenómeno revela un desplazamiento profundo. El castigo deja de ser un medio limitado para proteger derechos y pasa a ser un fin en sí mismo, orientado a restaurar simbólicamente un orden amenazado. El aporte original de esta ponencia es sostener que la construcción del enemigo no es un accidente del derecho penal contemporáneo, sino una tecnología de poder que cumple funciones específicas en contextos de inseguridad y de crisis. Estas funciones incluyen, por ejemplo, simplificar conflictos complejos mediante narrativas morales, expandir el poder punitivo más allá de sus límites clásicos, producir consenso social en torno a medidas excepcionales. Reconocer este mecanismo no implica negar la existencia de delitos graves ni de amenazas reales. Implica más bien defender el principio de que incluso frente al miedo el derecho debe seguir siendo derecho. La teoría de la securitización, desarrollada principalmente por la Escuela de Copenhague, nos va a ofrecer una herramienta analítica particularmente fecunda para comprender por qué la figura del enemigo adquiere centralidad en el derecho penal contemporáneo. Según esta perspectiva, un asunto se convierte en problema de seguridad no por su gravedad objetiva, sino porque es presentado discursivamente como amenaza existencial que exige medidas extraordinarias. Desde este marco, la construcción del enemigo puede entenderse como el resultado jurídico de un proceso de securitización exitoso. Cuando un fenómeno criminal, político o social es securitizado, entonces se lo sustrae del debate político ordinario, se lo coloca en un terreno de la urgencia y se legitima la adopción de respuestas excepcionales. El enemigo emerge así, como la figura subjetiva que condensa la amenaza. Uno de los efectos más relevantes de la securitización es que altera el lenguaje del derecho penal en contextos securitizados. El léxico jurídico tradicional de responsabilidad, de imputación, de culpabilidad va a ceder terreno frente a un léxico operativo, donde encontramos riesgo, neutralización, prevención y eliminación de amenazas. Desde una lectura antropológica, este desplazamiento tiene consecuencias profundas. El sujeto deja de ser un individuo concreto y pasa a ser un portador de peligrosidad. La temporalidad del castigo se adelanta, se castiga antes de que el daño ocurra plenamente y la finalidad de la pena se reconfigura. Ya no se orienta a la reprochabilidad del acto, sino a la gestión del futuro. En este contexto, la figura del enemigo cumple una función clave. Hace aceptable socialmente la expansión del poder punitivo. Por eso la antropología criminal nos va a permitir advertir que la excepcionalidad no se impone solo por decreto, sino que se normaliza culturalmente cuando la figura del enemigo se estabiliza en el imaginario jurídico y social. Las medidas excepcionales dejan de percibirse como tales. Y ahí cojo la mano de Giorgio Agamben y digo que se ha señalado que un estado de excepción tiende a convertirse en un paradigma permanente de un gobierno cuando la seguridad se erige como un valor supremo. Y en el ámbito penal esta dinámica se traduce en una ampliación de tipos penales, en una flexibilización de garantías, en un uso intensivo de medidas preventivas y en el debilitamiento del control judicial. Así pues, la construcción del enemigo es el soporte antropológico que permite que esta excepcionalidad se sostenga sin una ruptura explícita del orden jurídico. Uno de los puntos más sensibles podríamos considerar es el impacto de esta lógica sobre el debido proceso.
El enemigo no es simplemente un acusado, es un sujeto cuya peligrosidad se presume. Desde esta presunción derivan prácticas problemáticas, vamos a decir así. Por ejemplo, hay una inversión de la carga simbólica de la prueba, hay un debilitamiento de la presunción de inocencia y hay una justificación de medidas intensivas de control y de coerción. Aquí vamos a decir que organismos internacionales han señalado que el debido proceso, la presunción de inocencia, no admiten relativización por razones de oportunidad y eficacia. Sin embargo, en contextos securitizados, estas garantías son presentadas como incompatibles con la protección de la sociedad. Aquí se revela con nitidez la tensión central de nuestra ponencia. Cuando un enemigo ocupa el centro del derecho penal, el proceso deja de ser un límite y se convierte en un obstáculo. Desde una perspectiva del sur global, la construcción del enemigo adquiere una dimensión adicional. No solo se trata de una técnica interna de control, sino de un mecanismo que puede operar transnacionalmente, afectando a estados, colectivos y a sujetos situados en posiciones de asimetría estructural. En estos contextos, la figura del enemigo cumple una doble función. Primero, legitima intervenciones punitivas externas y, en segundo lugar, reduce la capacidad de defensa jurídica de los sujetos y de las comunidades afectadas. El aporte desde el sur global no consiste en negar la necesidad de seguridad, sino en advertir que la seguridad sin garantías reproduce desigualdades y erosiona la legitimidad del derecho. La construcción del enemigo es el puente entre la securitización del discurso y la expansión del poder punitivo. Sin ese puente simbólico, la excepcionalidad sería jurídicamente insostenible. Este enfoque nos permite comprender por qué el derecho penal contemporáneo enfrenta hoy una crisis de legitimidad, no por falta de normas, sino por exceso de excepciones. Una de las lecciones más persistentes de la antropología criminal es que el castigo siempre dice más sobre quien castiga que sobre quien es castigado. Y en este sentido, la centralidad contemporánea de la figura del enemigo va a relevar una transformación profunda en la forma en que las sociedades conciben la seguridad, el riesgo y la convivencia. El derecho penal, históricamente concebido como última ratio, ha comenzado a operar en contextos securitizados como prima ratio. Y esta inversión no es meramente técnica, es cultural, es simbólica y es política. Cuando el miedo ocupa el centro de un orden normativo, el derecho penal deja de ser un límite al poder y pasa a ser uno de los principales vectores. La antropología criminal nos permite advertir que esta mutación no ocurre de manera abrupta, sino progresiva, casi imperceptible. La figura del enemigo facilita este tránsito porque ofrece una justificación moral para la expansión del castigo frente al enemigo. Todo límite parece irresponsable. Otro de los aportes de esta ponencia es proponer una invasión analítica. Esta invasión analítica donde el enemigo no debe ser entendido como una causa de la crisis del derecho penal, sino como un síntoma. La necesidad recurrente de construir enemigos indica una dificultad para procesar conflictos complejos en clase política, una pérdida de confianza en las instituciones ordinarias y una tentación constante de resolver la incertidumbre mediante la exclusión. Desde la perspectiva antropológica, la construcción del enemigo no fortalece el Estado de Derecho, sino que evidencia una fragilidad. Un orden jurídico que solo se percibe eficaz cuando suspende garantías ha dejado de creer en sí mismo. Frente a esta tendencia, la tradición humanista del derecho penal, que atraviesa tanto el pensamiento penal clásico como los desarrollos contemporáneos, de los derechos humanos, ofrece un punto de resistencia fundamental. Este humanismo no es ingenuo ni negador de conflictos. Reconoce la existencia de delitos graves, de violencias reales y de riesgos concretos, pero sostiene con igual firmeza que la dignidad humana no es un premio por buena conducta, sino un presupuesto incondicional del derecho. En términos estrictamente jurídicos, esto implica afirmar que el debido proceso no es negociable.
La presunción de inocencia no admite excepciones tácitas y la igualdad ante la ley no puede fragmentarse en función a identidades construidas como peligrosas. Acá vamos a decir que el aporte específico de la antropología criminal al debate penal contemporáneo es recordar que ninguna sociedad castiga en el vacío. Castiga desde un imaginario, desde una cultura jurídica, desde una determinada concepción del otro. Cuando el enemigo se convierte en la figura dominante del derecho penal, lo que está en juego no es solo la suerte de quienes ocupan esta categoría, sino el modelo de la sociedad que se consolida. Una sociedad que necesita enemigos para reafirmar su cohesión es una sociedad que ha debilitado sus mecanismos democráticos de integración y de resolución de conflictos. El mayor riesgo para el Estado de Derecho no es la existencia de enemigos, sino la necesidad permanente de construirlos. Cuando el derecho penal se organiza en torno a la figura del enemigo, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una técnica de exclusión. Desde la antropología criminal este fenómeno nos interpela de manera directa. Un sistema penal que necesita enemigos para funcionar ha renunciado a su vocación humanista. El desafío contemporáneo es entonces resistir la tentación de excepciones y reafirmar que la dignidad, el debido proceso y la igualdad jurídica no son concesiones de poder, son límites infranqueables. La antropología criminal muestra que el enemigo no es una anomalía del sistema penal, sino una de sus posibilidades latentes, activas en contextos de miedo, inseguridad y de crisis. Y la tarea crítica del pensamiento jurídico contemporáneo no es eliminar el conflicto, sino impedir que el miedo sustituya al derecho. La construcción del enemigo en el derecho penal contemporáneo no es un fenómeno marginal ni excepcional. Es una tendencia estructural que interpela directamente al Estado de Derecho y su promesa de racionalidad, igualdad y límite de poder. Desde una lectura antropológica, esta ponencia ha sostenido que el enemigo es una figura producida y no descubierta. La construcción permite legitimar la excepcionalidad punitiva y su normalización erosiona las bases humanistas del derecho penal. El desafío que se abre ante la comunidad académica no es menor. Se trata de pensar un derecho penal capaz de enfrentar el conflicto sin renunciar a sus principios fundamentales, incluso y sobre todo cuando el miedo y la urgencia parecen exigir lo contrario. Un derecho penal que necesita enemigos para funcionar ha dejado de ser un derecho de ciudadanos. Y cuando el derecho deja de ser de ciudadanos, el Estado de Derecho comienza a vaciarse desde adentro. Muchísimas gracias.